Hola, queridos estudiantes del 9º grado. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Sara, tu profe de matemática. El día de hoy estaremos trabajando con el ángulo poliedro y su clasificación. Dentro del ángulo poliedro y su clasificación estaremos viendo el concepto, elementos y la clasificación como ya habíamos mencionado. El propósito de nuestra clase de hoy es diferenciar los tipos de ángulos poliedros según su clasificación. Male y sus compañeros fueron de excursión a emboscada en un lugar llamado Arasurogarendá, Casa de la Madre del Cielo, también conocido como el Parque de las Pirámides. Male observa las pirámides y se pregunta, ¿qué clase de ángulos se forman? Comencemos con el concepto del ángulo poliedro. El ángulo poliedro es la unión de tres o más semiplanos con un origen común llamado vértice. En este caso, tenemos nuestro vértice que está denominado por la letra A. Elementos. Cuando tenemos un ángulo poliedro, tenemos que reconocer sus elementos. Primeramente, tiene un nombre, en este caso es el ángulo poliedro A. El diedro del ángulo poliedro, que está marcado en amarillo, es uno de sus elementos. También tenemos la arista, la cara de nuestro ángulo poliedro y el vértice. Estos cuatro son los elementos de un ángulo poliedro. Clasificación. Se clasifica primeramente en ángulo triedro. Este ángulo poliedro está formado por tres semirrectas y por lo tanto tiene tres caras. Vemos acá entonces nuestro ángulo triedro tiene 1, 2 y 3 caras. El ángulo tetraedro es un ángulo poliedro formado por 4 semirrectas, tiene 4 caras, como podemos observar aquí. Entonces, es un ángulo que tiene una base cuadrada y tiene 4 caras. El ángulo pentaedro es un ángulo poliedro formado por 5 semirrectas, tiene 5 caras y su base es un pentágono. El ángulo hexaedro es un ángulo poliedro que está formado por 6 semirrectas y tiene 6 caras. Su base es un hexágono. Evaluemos nuestro aprendizaje del día de hoy. Marcamos con una cruz la respuesta correcta. La unión de 3 o más semiplanos con un origen común llamado vértice es ángulo diedro, ángulo poliedro, ángulo tetraedro. Entonces, la afirmación es el concepto del ángulo diedro, ángulo poliedro o ángulo tetraedro. ¿Con cuál de las opciones nos quedamos? Muy bien, con el ángulo poliedro. Continuemos. El ángulo formado por 5 semirrectas tiene 5 caras es ángulo pentaedro, ángulo hexaedro, ángulo tetraedro. ¿Con cuál de las opciones nos quedamos? Muy bien, cuando tenía 5 semirrectas
llevaba el nombre de ángulo pentaedro. Correcto. El ángulo poliedro debe medir menos de 90 grados, 180 grados, 360 grados. Recordemos que un ángulo poliedro tiene que medir menos de 360 grados. Entonces, nos quedamos con la tercera opción. Pasamos al ejercicio 2. Completamos con el ángulo poliedro correspondiente. En este caso, tenemos nuestro ángulo poliedro. ¿Tiene cuántas semirrectas? Tenemos 1, 2, 3, 4 semirrectas. Su base es un cuadrado. El ángulo se denomina ángulo, muy bien, ángulo tetraedro. Continuemos. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 semirrectas. Su base es un hexágono. ¿Cómo se denomina entonces este ángulo poliedro? Ángulo hexaedro, así mismo. Continuemos. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 semirrectas. Su base es un pentágono. Tenemos 5 semirrectas, tienen por lo tanto 5 caras. Su base es un pentágono. ¿Cómo se denomina el ángulo poliedro? Ángulo pentaedro. Muy bien. En este caso, vamos a contar nuestras semirrectas. 1, 2, 3 semirrectas. ¿Cuántas caras tiene? Por lo tanto, también tiene 3 caras. Su base es un triángulo. ¿Cómo se denomina el ángulo poliedro con 3 caras y 3 semirrectas? Ángulo triedro, así mismo. En conclusión, vamos a recordar nuestra situación inicial. ¿Recuerdan que Male y sus compañeros fueron de excursión a emboscada en un lugar llamado Araciro Garendá, que también es conocido como el Parque de las Pirámides? Y Male, observando esas pirámides, tuvo una duda. ¿Qué clase de ángulos se forman en las pirámides? Ahora Male comprende que se forman ángulos poliedros. Si consideramos la cantidad de caras, se clasifica en ángulo tetraedro. Recordemos lo que estuvimos desarrollando el día de hoy. El ángulo poliedro estuvimos viendo que es la unión de 3 o más semiplanos con un origen común llamado vértice. Los elementos del ángulo poliedro son vértice, aristas, caras y también el diedro del ángulo poliedro. El ángulo poliedro también tiene una clasificación. Se clasifica en ángulo triedro cuando tiene 3 semirrectas, por lo tanto 3 caras. Ángulo tetraedro tiene 4 semirrectas y 4 caras. Ángulo pentaedro tiene 5 semirrectas y 5 caras. Y el ángulo hexaedro cuando tiene 6 semirrectas y 6 caras. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Hasta la próxima clase. ¡Nos vemos!